que va a servir de... esta es una presentación que va a servir de alguna manera de abreboca o de entrada pues, a las otras aproximaciones que van a hacer mis colegas sobre el Instituto de la Fuerza Mayor o algunas otras figuras de alcance semejante en el derecho anglosajón, e igualmente a la regulación local y de derecho comparado de la revisión contractual por imprevisión. Como señalaban Sebastián y Nicolás, pues un principio cardinal de la contratación es el principio de obligatoriedad o normatividad de los contratos, el famoso pacta sunt servanda, y ese principio pues obliga a las partes de un contrato a cumplir ese contrato bajo circunstancias expresamente establecidas en la ley. El principio de normatividad del contrato, de obligatoriedad del contrato, pues es la base de la convivencia. Una sociedad organizada no puede subsistir adecuadamente si sus pactos y contratos no se cumplen. Por eso las excepciones a la normatividad son, como su nombre indica, pues objeto de una regulación específica muy rigurosas en su aplicación y con requisitos que deben cumplirse, digamos, de manera completa para que el contrato pierda fuerza obligatoria. Dentro de las situaciones que se enuncian como excepciones al principio de normatividad, pues está la ocurrencia de sucesos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de las obligaciones. Como todas las otras excepciones al principio de normatividad, deben ser objeto de interpretación rigurosa y para eso pues la jurisprudencia y la doctrina han establecido unos requisitos para que ellas se configuren. Para nuestros integrantes del auditorio de otros países, pues precisar que aquí en Colombia la fuerza mayor o caso fortuito son expresiones sinónimas, se utilizan indistintamente y han sido definidas en el Código Civil colombiano, artículo 64, como el hecho imprevisto al que no es posible resistir. Entonces son fundamentalmente dos requisitos legales, la imprevisibilidad y la irresistibilidad, al que la doctrina y la jurisprudencia han agregado un tercer requisito, que es el requisito de la exterioridad o ajenidad del suceso para efectos de que se configure el evento como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Voy a aludir en adelante solamente a fuerza mayor por la brevedad. Entonces, en materia contractual, para que un evento constituya caso fortuito, para que constituya fuerza mayor, se requiere que se trate de un acontecimiento, un evento, que sea imprevisible, que sea irresistible, que sea exterior al círculo de control del deudor, que le impida a ese deudor de manera absoluta y permanente cumplir la obligación. Habría que señalar, como lo ha hecho la jurisprudencia colombiana desde los años 30 del siglo anterior, que ningún evento puede catalogarse ex ante como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Si bien la ley da algunos ejemplos, el naufragio, el apresamiento de enemigos, el acto de autoridad, pues ni siquiera esos eventos que están anunciados en la ley son definitivamente constitutivos de fuerza mayor, porque se requiere un análisis del caso concreto para determinar si se dan las tres características de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad o ajenidad. Ahora, igualmente la doctrina y la jurisprudencia han señalado que no solamente es necesario mirar el evento, sino igualmente los efectos que se producen para señalar, para poder determinar si el evento es constitutivo de fuerza mayor, porque particularmente en el tema de la irresistibilidad no se mira solamente el caso o la situación, sino se mira igualmente el efecto que ella produce y si respecto de cualquier deudor en abstracto sería de imposible cumplimiento esa prestación. En materia de obligaciones y contratos, la fuerza mayor produce distintos efectos, pero para los efectos de esta charla, o para el ámbito de esta charla, vamos a circunscribirnos a tres grandes efectos. El primero es que la ocurrencia de un evento de fuerza mayor que afecte la prestación genera una situación de imposibilidad de cumplimiento para el deudor y por tanto conduce a la extinción de la obligación. En el derecho colombiano no hay un tratamiento amplio, general, de la imposibilidad de cumplimiento como causal de extinción de la obligación, sino que la regulación se tiene en materia de pérdida fortuita del cuerpo cierto de vida. Entonces, el artículo 1625, numeral séptimo, en concordancia con el 1729 del Código Civil, establecen que si el deudor de una obligación de cuerpo cierto, si el objeto debido perece por una circunstancia externa al deudor, imprevisible y irresistible, si ese objeto se pierde, la obligación se extingue.
Esa norma, esas normas sobre pérdida fortuita del cuerpo cierto debido han sido entendidas hoy en día con un, digamos, en un entorno un poco más amplio y se alude a imposibilidad sobrevenida de cumplimiento. El deudor no puede obligarse a algo que sea imposible, ni puede obligarse a algo que sea imposible ex ante, porque si la imposibilidad es originaria, la obligación no existe. Pero si la imposibilidad es ex post, es posterior o sobrevenida, pues el efecto que tiene esa circunstancia respecto a la obligación es su extinción, porque nadie puede obligarse a lo imposible. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un primer elemento que puede ser interesante para el análisis que posteriormente hacemos, y es que el evento sobrevenido lo que debe afectar es la prestación, la posibilidad de que esa prestación sea cumplida por cualquier deudor de manera permanente. Entonces, si eso se presenta, el efecto primero que da la ley es de la extinción de la obligación. Ahora, se ha discutido mucho en derecho colombiano, en derecho comparado, sobre si esa extinción de la obligación afecta cualquier tipo de obligación. Ya dijimos primero que no solamente aplica a la pérdida fortuita del objeto de cuerpo cierto, sino que se puede extender a otras obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Pero se pregunta si esta causal de extinción de las obligaciones puede ser aplicada respecto a obligaciones dinerarias o de género. Y hay toda una corriente doctrinaria y jurisprudencial que sostiene que las obligaciones de género y las obligaciones de dinero no se pueden extinguir por imposibilidad de cumplimiento, porque el objeto siempre existirá. Es decir, una cosa es la dificultad que un deudor tenga transitoriamente para cumplir una obligación de dinero por deficiencias en su solvencia o en su liquidez, y otra cosa es que el objeto devenga en imposible. Y parecería, según la doctrina más aceptada, que una obligación dineraria no puede devenir en imposible. Aquí en Colombia hubo un tema particular que creo que puede ser de interés para nuestros oyentes extranjeros, y es que aquí en Colombia, por el fenómeno de secuestro que fue muy frecuente desafortunadamente hace un par de décadas, pues muchos deudores dejaron de cumplir sus obligaciones por la circunstancia del secuestro y por la situación económica en la que quedaban después del secuestro. Pues una persona demandó ante la Corte Constitucional las decisiones judiciales que ordenaban seguir adelante la ejecución que los bancos adelantaban contra él, que había estado secuestrado, y la Corte Constitucional, en la sentencia del año 2003, la sentencia T520-2003, consideró que la circunstancia de secuestro respecto a un deudor es constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, y que a ese deudor no se le puede exigir el cumplimiento de la obligación dineraria solamente pasado un año después de que haya cesado la situación de secuestro. Y eso llevó a que incluso se expidiera una ley, que es la ley 986 de 2005, que en los artículos 10 y siguientes señala que la situación de secuestro es constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito para el cumplimiento de obligaciones de dinero del deudor que ha sido secuestrado. Entonces, fíjense que si bien la obligación dineraria no es una obligación que por su propio objeto pueda ser de imposible cumplimiento sobrevenido, porque el dinero siempre existirá, hay ocasiones, como en este caso, por una decisión jurisprudencial y después por una ley, en donde un evento puede catalogarse como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, como ocurrió con el caso de las obligaciones de dinero de los secuestros. Un segundo efecto, entonces, el primer efecto de la fuerza mayor es que la obligación se extingue. Lo segundo es que cuando ocurre la extinción de la obligación por la fuerza mayor, es indispensable determinar qué ocurre con las prestaciones correlativas. Y en ese contexto, pues hay que hacer referencia al tema de los riesgos en los contratos bilaterales. Uno de los efectos de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor es que la obligación del deudor se extingue, pero la ley determina qué ocurre con la obligación correlativa. Es el tema de la asignación del riesgo, que en la ley civil colombiana está establecido específicamente para qué ocurre con la pérdida del cuerpo cierto debido. Ahí se dice que el riesgo lo asume de manera general en derecho civil el acreedor, y eso significa que, perdida la cosa por un objeto constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, la obligación de la contraparte se mantiene y el contrato se mantiene, porque el riesgo lo corre el acreedor, y eso tiene una serie de críticas, pero también una serie de fundamentos, como que, por ejemplo, el acreedor, si bien asume el riesgo, también se beneficia de la mejora que pueda tener la cosa. El problema está en que si extendemos el tema de esa teoría de la pérdida de la cosa de vida a todas las obligaciones, y hablamos en general de imposibilidad de cumplimiento por una fuerza mayor, la pregunta es cómo se maneja el tema del riesgo de la fuerza mayor en un contrato bilateral
cuando no estamos hablando de la pérdida fortuita del cuerpo cierto debido a que ya tiene una asignación legal de riesgo en cabeza del acreedor. Esto ha generado una serie de discusiones, pero en Colombia existe algún precedente legal, jurisprudencial de 1935, una sentencia de la Corte de 5 de julio del año 35, que de manera general señala, como lo hace hoy en día alguna doctrina, que cuando se trata de obligaciones diferentes a las de dar, por ejemplo, obligaciones de hacer o no hacer, etcétera, que se vuelven de imposible cumplimiento, la obligación correlativa no puede subsistir. No puede subsistir y se aplica la teoría de la causa. Lo hizo la Corte en el año 35 y creo que sigue siendo una explicación razonable. Si una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo diferente de dar cosas de cuerpo cierto y esa obligación deviene imposible por un evento exterior, pues la obligación correlativa no puede subsistir por carencia de causa, se extingue esta obligación y se extingue correlativamente el contrato. Parece ser la solución más justa. Piensen, por ejemplo, en un concierto cancelado por el tema de la pandemia y el cierre de todas las fronteras y los vuelos. Pues así como el concertista no vendrá a dar su concierto, pues tampoco se generará la obligación de retribuirle o darle la remuneración sobre pretexto de aplicar extensivamente una regla que tiene toda su razón de ser en el objeto de cuerpo cierto y la obligación de dar cosas de cuerpo cierto, pero que no podrían extenderse a otros supuestos. Y el tercer efecto de la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito es que el deudor no asume indemnización de perjuicios. El caso fortuito fuerza mayor, lo sabemos bien, pues es una de las causas que generan exoneración en la obligación indemnizatoria. Entonces son tres efectos de la fuerza mayor en obligaciones. La obligación se extingue. Segundo, hay que determinar qué pasa con el riesgo, es decir, qué pasa con la obligación correlativa y con el contrato. Y tercero, el deudor no asume obligación indemnizatoria. Dos o tres notas finales como para cerrar y después, si me dan un poquito de tiempo, puedo volver a hacer un análisis un poquito más concreto sobre el tema del COVID-19 y las restantes circunstancias que pueden afectar los contratos y si eso podría conducir a una imposibilidad de cumplimiento o no. Primero, que la imposibilidad de ser absoluta. Segundo, que la imposibilidad de ser permanente, es decir, una situación de imposibilidad relativa o dificultad del deudor, en principio no constituye fuerza mayor o caso fortuito. Y en principio, la imposibilidad de ser permanente. Las imposibilidades temporales de cumplimiento no han sido reguladas en el derecho colombiano como constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. Aquí hay un tema que yo creo que el derecho moderno ha regulado de mejor manera, por ejemplo, los principios UNIDROIT o la Convención de Viena, como los principios de derecho europeo de los contratos o el marco común de referencia establecen soluciones para la imposibilidad temporal y es que el contrato se suspende temporalmente y no hay que indemnizar perjuicios por esa suspensión temporal. Lo mismo tampoco hay una regla legal sobre qué ocurre cuando la imposibilidad es parcial y no total. Aquí alguna doctrina, particularmente del profesor Juan Pablo Cárdenas, considera que puede aplicarse extensivamente una norma del arrendamiento, artículo 1990, que alude a que en casos de destrucción parcial de la cosa arrendada, el juez analizará si el contrato debe mantenerse o no, si debe dar una disminución de precio o debe resolverse. Y por último, dos notas. Una, que la buena fe exige que en caso de que se presente un evento constitutivo de fuerza mayor, se avise a la contraparte de esa situación y se le haga un planteamiento de qué puede pasar con el contrato. Esto igualmente lo establecen los principios UNIDROIT y la Convención de Viena. Y finalmente, pues es posible que las partes pacten sobre fuerza mayor y habrá que atenerse a lo pactado, obviamente, en la medida en que sea una estipulación que respete pues, el equilibrio contractual y que no sea una estipulación que pueda considerarse abusiva. Yo por ahora, disculpen si me extendí un poco, por ahora dejaría el tema hasta ahí, Sebastián. Perfecto, muchas gracias, doctor Solarte. La figura de la fuerza mayor en el derecho civil también ha sido desarrollada en la tradición común, en la tradición del common law. No obstante, a diferencia en el derecho norteamericano, cuando un contrato no contiene una cláusula de fuerza mayor, la aplicación de esta figura resulta de difícil aplicación. Para contrastar la explicación dada por Arturo Solarte, nos gustaría que Natalia Giraldo aborde el tema de la fuerza mayor y el rebus sic stantibus como posibles defensas contractuales bajo el common law
y sus posibles implicaciones en la resolución de controversias inversionista-Estado o arbitraje de inversión. Entonces, Natalia, te damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias a Colviap por haberme invitado a participar en este webinar y a todos los asistentes por estar aquí con nosotros en estas circunstancias como tan complicadas y tan sui generis. Bueno, como bien lo mencionó Sebastián, yo voy a abordar el tema de la fuerza mayor desde la perspectiva del derecho anglosajón o common law. Y como también lo destacó Sebastián, la diferencia principal con el derecho colombiano es que en los contratos que se rigen por el common law, ya sean la ley inglesa o la ley estadounidense, se requiere de la expresa inclusión de la cláusula de fuerza mayor en el contrato. No es como en el derecho colombiano, que nosotros tenemos el artículo del Código Civil que establece los parámetros, sino que las partes lo deben acordar previamente. Por eso, la gran mayoría de contratos comerciales en Estados Unidos incluyen la cláusula de fuerza mayor. Como regla general, las Cortes de Nueva York, y voy a hablar específicamente de la legislación neoyorquina, interpretan y aplican las cláusulas de fuerza mayor de conformidad con su lenguaje expreso. Es decir, que si un contrato no tiene una cláusula de fuerza mayor, por lo general no va a existir fundamento para que las Cortes admitan una defensa de fuerza mayor. Entonces, ante la ausencia de una cláusula de fuerza mayor, la parte que incumple tendrá que valerse de las doctrinas de la imposibilidad o de la frustración del objeto del contrato, que más adelante Diana desarrollará en detalle, pues para librarse de su responsabilidad. Por eso entonces las Cortes tienden a hacer una interpretación bastante restrictiva de fuerza mayor, al punto que solo servirán como eximentes de responsabilidad cuando las expectativas razonables de las partes se han visto frustradas por circunstancias que están fuera del control de las partes del contrato. Aquí vemos una similitud con el derecho continental y es que está por fuera del control de las partes. Con base en esto, la gran mayoría de contratos comerciales incluyen dos tipos de cláusulas de fuerza mayor. Uno son las cláusulas que incluyen una lista taxativa de circunstancias que constituyen fuerza mayor. Es decir, que cuando hay una parte incumplida en un contrato que quiera alegar la defensa de fuerza mayor, ese evento tiene que estar expresamente mencionado dentro del contrato. Por otro lado, hay otras cláusulas que, aunque tienen una lista de circunstancias que constituyen fuerza mayor, esa lista no es taxativa. Y por lo general esas cláusulas incluyen una frase general al final que dice y cualquier otra circunstancia que esté por fuera del control de las partes. Esa frase abarca varios factores y puede ser el salvavidas de muchos contratistas que pueden llegar a presentar la defensa de fuerza mayor. Por ejemplo, en el tema de los ataques del 11 de septiembre, las Cortes de Nueva York fueron reticentes a contemplar el toque de queda que se dio después del 11 de septiembre como evento de fuerza mayor. Sin embargo, las Cortes dijeron, estos eventos claramente clasifican dentro de las imposibilidades de ejercer el contrato o la frustración del objeto del contrato. Entonces, para ubicarnos en el contexto actual del coronavirus, son muy pocas las cláusulas en los contratos en Estados Unidos que pueden mencionar específicamente cuestiones como enfermedades, epidemias o cuarentenas. Sin embargo, hay cláusulas que incluyen normalmente tres conceptos. Uno, el concepto de caso fortuito, que en el common law se define como act of God. Dos, el concepto de actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Y tres, la frase general de otras circunstancias que están fuera del control de las partes. Es decir, que si hay una cláusula en un contrato en este momento, al día de hoy, que incorpora esos tres elementos,
se puede aplicar al coronavirus. ¿Por qué? Tenemos un componente natural, que es el act of God, que es el virus, un componente de acción gubernamental, que es el aislamiento social obligatorio, que casi todos los países en este momento lo han implementado, y por consiguiente, la suma del componente natural más el componente de acción gubernamental hace que evidentemente la circunstancia se encuentre fuera del control de las partes. ¿Cómo se ha visto este tema en la práctica internacional? Las consecuencias económicas y legales del coronavirus apenas están comenzando a ver en Norteamérica y más lentamente en América Latina. Por eso vale la pena tomar como referencia las medidas que países como China han implementado para tratar de limitar al máximo la responsabilidad contractual de las empresas chinas por los impactos del virus. El ejemplo es, el gobierno chino ha estado promocionando que las empresas chinas invoquen la defensa de fuerza mayor en sus contratos. Y para lograr ese objetivo, el Ministerio de Comercio de China ha emitido miles de certificados de fuerza mayor que constatan expresamente que el COVID-19 constituye un evento de fuerza mayor. Y esos certificados se vio en la obligación de emitirlos el gobierno para proteger a la gran mayoría de compañías chinas que se iban a ver impactadas por la crisis del coronavirus, porque el incumplimiento de esos contratos iba a generar aproximadamente unas pérdidas de 73 billones de dólares para la China. El problema con este tipo de cláusulas, sin embargo, es que esos certificados de fuerza mayor no son suficientes para excusar a la parte incumplida de responsabilidad. Si lo vemos desde la perspectiva local, hablando de un contrato en China, ley aplicable China, cuyos conflictos y su resolución se tenga que hacer en China, no va a ser suficiente tener el certificado de fuerza mayor para que las cortes chinas acepten que un evento constituye fuerza mayor. Las cortes chinas también van a tener que evaluar que haya una imposibilidad del cumplimiento del contrato y que, de nuevo, esté fuera del control de las partes. Entonces, vemos que el concepto de que la situación está fuera del control de las partes es el eje central en todos los estados, por decirlo así. Ahora, si nos vamos un poco más allá y si nos ponemos en el ejemplo de un contrato internacional entre una empresa china y una empresa estadounidense, la validez de ese certificado va a entrar a reñir con el concepto de las cláusulas de fuerza mayor en Estados Unidos, que es bastante restrictivo y que discutimos anteriormente. De nuevo, entonces no lo van a aceptar porque si no estaba en el contrato, no va a ser procedente como una causal o una defensa de fuerza mayor. Eso nos lleva a otro análisis un poco más macro de la situación actual, y es cómo va a afectar la crisis del coronavirus a las obligaciones entre inversionistas y estados a la luz de los estándares internacionales de protección contenidos en los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, los tratados de libre comercio. El cuestionamiento principal es hasta dónde se puede alegar que un Estado, o puede un Estado alegar como defensa la fuerza mayor ante eventuales reclamaciones de los inversionistas extranjeros por las medidas implementadas durante la crisis, medidas como el confinamiento social, que tienen un impacto indiscutible en la economía. Entonces, la regla que hay que tener en cuenta en ese aspecto es lo que determina el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional. En el artículo 23 de este proyecto de artículos se contempla la fuerza mayor como una de las circunstancias que excluyen la ilicitud de los actos del Estado. Según este artículo, para que la fuerza mayor sea un eximente de la responsabilidad de los estados, el acontecimiento debe ser una fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto que sea mayor a un eximente, que sea ajeno a la voluntad del Estado y que haga materialmente imposible cumplir la obligación. Entonces, los estándares que establecen el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos quizás son más altos
que los estándares que se pueden llegar a ver, por ejemplo, en el derecho común. Simplemente en el derecho común se necesita la cláusula expresa de fuerza mayor. Acá es absolutamente necesario que se demuestre que un evento es materialmente imposible y que esté ajeno a la voluntad del Estado. De nuevo, el concepto principal es que esté por fuera del control de las partes. Esto será un evento que que será de mucha discusión y considero que va a haber muchas reclamaciones con base en las medidas tomadas por los estados a la luz del coronavirus. Pues este es mi aporte por el momento y más adelante pues podremos ver cuando haya las preguntas otros aspectos relativos de la fuerza mayor en el derecho común y el derecho internacional. Muchas gracias, Natalia, por tu intervención. Creo que hemos logrado acercar las dos posiciones, tanto de derecho civil como de la tradición del common law, respecto de la fuerza mayor, como causal eximente, como defensa del contratante incumplido. Ahorita vamos a hacer como un cambio de tema, aunque pues por supuesto muy relacionado con las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo. Porque saben que a diferencia de la fuerza mayor pueden existir otros tipos de eventos imprevisibles y ajenos a las partes que no necesariamente hagan imposible el cumplimiento de las prestaciones, que era uno de los elementos en los que tanto Arturo Solarte como Natalia Giraldo nos hacían especial énfasis. Empezaremos primero en el contexto colombiano respecto al concepto de excesiva onerosidad y en particular el artículo 868 del Código de Comercio, que contempla la posibilidad del reajuste de los contratos y lo que ha sido llamado la aplicación de la teoría de la imprevisión. Con lo anterior en mente, nos gustaría que Carolina Posada nos diera su impresión sobre la aplicabilidad del artículo 868 del Código de Comercio y en particular que nos comentara sobre las consecuencias que dicho artículo tiene previstos para el reajuste del contrato en el contexto del arbitraje. En esos términos le damos la palabra a la doctora Carolina. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. En efecto, nosotros tenemos consagrado el artículo 868 del Código de Comercio al que tú has hecho referencia, y simplemente para dar un poco de contexto y en especial para la gente que no sabe exactamente qué dice el artículo, los que no son colombianos, pues me voy a detener un poco en cuáles son los requisitos de la teoría de la imprevisión para luego llegar a las consecuencias y un poco el tratamiento que le ha dado la Corte Suprema de Justicia y algunos fallos arbitrales en ese sentido. Como lo decía tal vez Arturo cuando comenzó, o Sebastián, tú, no lo recuerdo muy bien, nuestra teoría de la imprevisión, la revisión de los contratos por imprevisión, está consagrada en el artículo 868, que tiene un antecedente muy, muy viejo, de 1935, de la Corte Suprema de Justicia, que es la primera vez que se discute la posibilidad de revisar un contrato. O sea, es un obiter dictum, es un tema que no tiene nada que ver, pero la Corte aprovecha y dice, mira, aquí nadie me está pidiendo la teoría de la imprevisión y la revisión, pero bien vale la pena considerar que los contratos se celebran sobre la base de que hay unas condiciones que están establecidas, y si esas condiciones cambian sustancialmente, pues los contratantes podrían solicitar eventualmente la revisión de ese tipo de obligaciones. Y ahí deja mencionada la teoría de la imprevisión, que la retoman tal vez en el año 36, posteriormente en el año 38. En el año 38 no la dan los requisitos, pero no la estudian para el caso concreto, porque se propone por primera vez por el casacionista en el recurso de casación, y lo que la Corte dice es que por tratarse de un tema supremamente excepcional, no puede plantearse en sede de casación, sino que ha tenido que darse un debate muy largo durante las instancias, y por esa razón pues no lo estudia para el caso concreto, y finalmente se regula en el artículo 868 del Código de Comercio en el año 71. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice que cuando hay unas circunstancias sobrevinientes a la celebración de un contrato de ejecución, que además deben ser extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, que afecten la prestación de futuro cumplimiento a tal punto que le hagan a la parte afectada soportar una excesiva onerosidad, esa parte tiene derecho a solicitar la revisión del contrato. Y de esa definición es que se han
sacado los requisitos que se requiere para la teoría de la imprevisión. Y voy a tomar como punto de partida una sentencia que es tal vez el hito de la teoría de la imprevisión, que es la sentencia de William Namen de 2012. Simplemente para dar un poco de contexto, y como lo mencionaba Arturo, habla de obligaciones dinerarias justamente, y es una pareja que toma un crédito y como consecuencia de la crisis del UPAC que vive Colombia en el año 99, pues se ve forzada a pagar un crédito en unas condiciones supremamente más onerosas que aquellas en las que lo había adquirido por un cambio que hay en la forma en que se calcula el UPAC, y por esa razón solicita la revisión de ese contrato o de varios contratos de mutuo que tenía con el Banco Gran Banco. Y ahí la Corte Suprema de Justicia hace un estudio muy, muy juicioso y muy detallado, y básicamente lo que dice es que la teoría de la imprevisión, que se basa sobre la teoría del rebus sic stantibus que mencionaba Sebastián hace un momento, que quiere decir que las cosas como están, lo que supone es que los contratistas cuando celebran un contrato lo hacen sobre la base de que las condiciones que existen al momento de celebrarlo van a permanecer en el tiempo. Y que si esas condiciones varían, se amerita la revisión del contrato. Pero dice la Corte, esa variación no puede ser cualquiera. Entonces, los requisitos son que se trate de un contrato que sea de ejecución sucesiva, periódica o diferida. Y en este tema me detengo un momento para decir que es posible que haya revisión de un contrato de los que nosotros llamaríamos ejecución instantánea, pero cuya ejecución se haya diferido en el tiempo, que para el cumplimiento de la prestación se haya fijado un plazo. Fundamentalmente lo que se necesita es que entre el momento de la celebración y el momento de cumplimiento de la prestación haya un lapso durante el cual puedan cambiar las condiciones. Deben tratarse de contratos conmutativos y no aleatorios. Las circunstancias deben ocurrir con posterioridad a la celebración del contrato y antes de que se haga efectiva la prestación. Deben ser circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, extraordinarias que sean fuera de lo común, imprevisibles que no hubiera sido posible preverlas, pero dice la Corte que lo que se puede prever es lo que puede ocurrir. O sea, no se habla de una imprevisibilidad de lo imposible, porque nadie está obligado a prever lo que no puede ocurrir, sino lo que probablemente podría o no podría ocurrir. Se habla más en términos de probabilidad de ocurrencia. Imprevisto, que las partes no lo hayan previsto, evidentemente. Se incluye un requisito que mencionaba Arturo, y es el de ajenidad. Tiene que ser un hecho externo a las partes, no puede ser producido por las partes. Y esa circunstancia, con todos esos requisitos, tiene que afectar la prestación de futuro cumplimiento en una forma tal que su cumplimiento resulte excesivamente oneroso. Entonces, la Corte en ese momento se detiene a analizar qué quiere decir excesivamente oneroso, y dicen, mire, eso no hay ninguna fórmula, eso no está definido. Excesivamente oneroso es que altere la equivalencia de las prestaciones, que lo haga. La Corte utiliza palabras como tiene que ser una afectación grave, esencial, que le implique un sacrificio grande a la parte afectada para cumplir. Y se refiere a algunos ejemplos, como que haya una pérdida de utilidad, que haya una pérdida del activo, que haya una pérdida del valor de la inversión. Menciono esto porque, haciendo un paralelo con lo que ocurre en arbitraje, hay un par de antecedentes que voy a comentar ahora, en los que se ha considerado que la excesiva onerosidad debe llevar al contratista incluso a pérdida. La Corte Suprema en el año 2012 no lo dijo, ni posteriormente lo ha dicho. Eso es un tema que queda a criterio del juez, la excesiva onerosidad. Y un punto que es muy importante tener en cuenta ahí es, la excesiva onerosidad no depende de la capacidad de la parte, no depende de si la parte rica o es pobre puede cumplir o no puede cumplir. Depende de las condiciones base del negocio, de lo que se planteó en el negocio y lo que resultó después por la circunstancia extraordinaria, imprevista, imprevisible. No es que si usted es rico, entonces para usted no es grave, y si usted es pobre, para usted es muy grave. Diferencia fundamental de la teoría de la imprevisión con la fuerza mayor absoluta. La teoría de la imprevisión parte de la base de que la prestación se puede cumplir. No es imposible ejecutar. Si es imposible, estamos en fuerza mayor. Si es excesivamente onerosa, estamos en teoría de la imprevisión. Si eso se presenta,
¿Qué puede hacer la parte? Solicitarle al juez que revise las condiciones del contrato para que corrija esa excesiva onerosidad y en caso de que no sea posible, para que lo termine. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia colombiana al respecto? Que no está en el artículo y que vale la pena tener en cuenta. Para que la teoría de la imprevisión prospere, se necesita que el contrato exista y sea válido. Entonces, temas de nulidad no son compatibles con la imprevisión, temas de la inexistencia, de la ineficacia no, porque la imprevisión supone que el contrato es válido. ¿Qué existe? No es una especie de excepción de contrato no cumplido. No es una justificación para abstenerse de cumplir. Y ese es un tema que ha ido y ha venido en la jurisprudencia, en la Corte y en los arbitrajes, y es, si sobreviene una imposibilidad relativa o una dificultad que me hace excesivamente oneroso cumplir, yo como parte afectada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cumplir, y entonces ahí viene el mayor problema que presenta esta teoría, y es que si yo cumplo la prestación, mato la teoría de la imprevisión. Porque la teoría de la imprevisión y la revisión supone que la prestación sea de futuro cumplimiento, y en el momento en que yo cumplo, la prestación dejó de ser de futuro cumplimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer la parte afectada? Y los distintos fallos que se encuentran al respecto van desde, usted tiene que cumplir bajo reserva, hasta los que le dicen, no, usted no puede cumplir ni bajo reserva, porque si usted cumple bajo protesta de que va a presentar la demanda, inmediatamente no hay uno de los requisitos. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado de cómo se comporta uno. Y de hecho, también lo voy a mencionar si el tiempo me lo permite. Hay un laudo con una aclaración de Sergio Muñoz en la que plantea eso, y es, no, yo puedo cumplir bajo la reserva o bajo la protesta de que voy a iniciar la acción de revisión, porque es que si no, no tendría mucho sentido. No tiene carácter indemnizatorio, no se pueden pedir perjuicios, porque la teoría de la imprevisión supone la ajenidad, y la ajenidad es que nadie tuvo la culpa. Si yo tuve la culpa, estoy en un campo de incumplimiento, no en un campo de imprevisión. Entonces, no tiene carácter indemnizatorio. La ley dice se puede pedir la revisión y el juez podrá incluso terminarla, pero lo que ha dicho la jurisprudencia es la parte afectada no puede solicitar la terminación, ni siquiera subsidiariamente. Hay una parte de la doctrina, o incluso en laudos arbitrales hay una parte que dice, yo creo que subsidiariamente se podría pedir la terminación, yo creo, el laudo, no yo, pero hay quienes dicen, no, la terminación es discrecional del juez, es el juez el único que puede decir si lo termina o no lo termina, la parte simplemente puede pedir la revisión de las condiciones. La excesiva onerosidad, ¿quién la define? El juez caso a caso. Hay una diferencia bien importante con el desequilibrio contractual en materia de contratación estatal. En materia de contratación estatal, la ruptura del equilibrio económico debe restablecerse, es un derecho del contratista al que incluso no puede renunciar. Ese es otro tema que vale la pena mencionar acá. Hay un antecedente en materia de derecho civil en el que en el laudo de Empresa de Energía de Boyacá contra Sochagota, los árbitros dijeron que la acción de revisión del 868 es renunciable, con algunos límites y algunos bemoles, pero dicen, nada impediría que se renuncie la acción del 868, y eso lo que implicaría sería que el contratista está asumiendo todos los riesgos normales y anormales. Fundamento de eso es que si yo puedo asumir la pérdida de la cosa por caso fortuito, como me lo mencionaba Arturo, pues con mayor razón puedo asumir todos los riesgos, pero en materia de contratación estatal es irrenunciable, porque es un derecho del contratista, es una norma de orden público la que dispone que la entidad estatal tiene que restablecer el equilibrio. Entonces, un poco haciendo el paralelo, porque si ustedes revisan los antecedentes de imprevisión van a encontrarlo en dos frentes. En Colombia se puede pedir la imprevisión por virtud del 868 en contratos de derecho privado, o el restablecimiento del equilibrio económico por teoría de la imprevisión en contratación estatal. Pero en contratación estatal lo que haya desbalanceado el contrato establezca. En materia de derecho privado, esa ruptura tiene que ser de tal forma onerosa
que me haga muy, muy gravoso cumplir. Entonces no es simplemente una pérdida de utilidad cualquiera, una pérdida de ganancia, un incremento en las inversiones. Dicho esto, que son los efectos, y simplemente para referirme, si tengo todavía 2 minutos, no sé si los tengo, Nicolás, porque no conté el tiempo. Si uno hace un barrido de lo que ha ocurrido en teoría de imprevisión en Colombia, es muy difícil conseguir antecedentes en los que el juez haya revisado un contrato bajo el 868. De hecho, la sentencia del 2012, que uno revisa como hito, la del doctor William Namen, que le cité, hace un estudio juiciosísimo de la teoría de la imprevisión y no casa la sentencia. Y no la casa porque el fenómeno es tan exigente que generalmente no se dan los requisitos para que proceda la revisión. ¿Cuáles son las causales más frecuentes por las cuales se niega la imprevisión? La más gruesa, o por lo menos lo que yo pude encontrar, es que generalmente se pide cuando la prestación ya está ejecutada o el contrato ya está terminado. La segunda es cuando los hechos no eran extraordinarios, imprevistos o imprevisibles, y en eso simplemente me refiero a que al momento de la celebración del contrato ya existían o era posible preverlos. Y la tercera es que no logra probarse la excesiva onerosidad. Entonces, en materia de fallos, y tal vez en eso Arturo nos pueda ayudar un poco más, yo no encontré ningún antecedente en el que se haya revisado un contrato distinto de la revisión que se hace por los contratos de UPAC, pero esa es una revisión que se hace pues porque la ley ordena que se revisen los contratos de UPAC, y en este caso incluso, que era una revisión de UPAC, no accede a la corte porque el contrato ya estaba terminado, el mutuo ya estaba pagado. Y en arbitraje encontré 2 antecedentes, uno del 2002, que es dragados hidráulicos contra Tibito, y uno del 2016, Río Arquitectura contra Samuel González. Lo particular de los 2 casos es que en ambos lo que hace el tribunal es que termina los contratos, no los reajusta, no suple la voluntad de las partes. E incluso en el laudo 2016, el propio tribunal dice que la razón por la que no va a decretar el ajuste del contrato es porque no encontró los supuestos para hacerlo. No encontró cuál sería la forma, pero hace mención a que tampoco consideraría, este es un laudo del 2008, tal vez de Telebucaramanga, en el que ese laudo tiene 2 cosas particulares. La primera es que dice que la excesiva onerosidad tiene que ser pérdida, tiene que llevar a pérdida, incluso trae una cita en la que dice que la excesiva onerosidad debería ser el 30%, la pérdida de utilidad del 30% en contratos civiles y el 50% en contratos comerciales. Es una doctrina que cita, y luego dice, no, creo que tendría que ser a pérdida, pero además ese tribunal dice, incluso el juez no podría a no fijar nuevas condiciones. En este caso, del 2016, el tribunal cita ese laudo y dice, mira, aquí no es que no la pueda fijar, simplemente es que no encontré cuáles son los criterios para reajustar el contrato y por tanto lo termino. En el caso del 2002, el laudo de dragados contra Tibitoc, lo que ocurre es que para el momento en que se resuelve la disputa, Dragados, que es el demandado, ya ha ejecutado el objeto del contrato. Entonces el tribunal dice, no tiene ningún sentido que yo lo reajuste, si bien yo podría reajustarlo, porque es que el contrato carece de objeto en la medida en que el trabajo para el cual fue contratado Dragados ya fue hecho por Tibito. Entonces, ¿para qué lo reajusto? Y traigo estos 2 casos simplemente para llamar la atención sobre el hecho de que no solo es muy difícil que prospere la revisión del contrato, sino que los jueces, o por lo menos es mi lectura, no son muy dados a suplir la voluntad de las partes en ese sentido. Y a lo que han procedido, en cambio, es a terminar los contratos. No voy a decir so pretexto, porque no creo que sea un pretexto. En uno de los casos era claro que no podía continuarse, en el otro no encontró probadas las condiciones, pero tal vez por eso el llamado de la Corte del año 2012, que ha seguido insistiéndose en él, y es que las partes busquen, cuando se presente una circunstancia sobrevenida, extraordinaria, imprevisible, que amerite la revisión del contrato, que sean las partes las que se sienten y lo revisen, porque nadie mejor que ellas para poder rebalancear lo que acordaron inicialmente. Creo que yo también paro con esto. Si hubiera preguntas, las contestamos luego, pero creo que me excedí
en demasía. Un poquito, no te preocupes. Muchas gracias, Carolina. Eh, eh, bueno, en principio, en el derecho común, cuando las partes no incluyen una cláusula de reajuste, también llamadas hardship clause, no sería posible solicitar la revisión del contrato. No obstante, en el derecho común existen otras figuras que, con similitudes y diferencias a las de la fuerza mayor y revisión del contrato de que trata el artículo 868, que vimos hace unos minutos, podrían invocarse ante el acaecimiento de circunstancias que alteren los fundamentos del contrato. En este contexto, nos gustaría invitar a Juliana de Valdenebro para que nos explique las figuras del impossibility, impracticability y frustration of purpose, frustration of contract, bajo el derecho común. Y en la medida de lo posible, nos gustaría que Juliana resaltara las ventajas de tener diferentes figuras, si es que hay alguna, y si fueran pactadas en un contrato bajo ley colombiana, preguntarle si esto tendría alguna aplicación por parte de los árbitros. Entonces, con esto en mente, Juliana, te damos palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, gracias a Colombia por la invitación y gracias a todos los 285 participantes. Me parece increíble que hayamos llegado a ese número y entiendo además que tenemos personas mucho más allá de Colombia, sino de Lima, de Panamá. Así que bienvenida sea la discusión y espero que ser breve para que tengamos tiempo suficiente y atender preguntas de todos ustedes. Mira, voy a empezar esta presentación contándoles un poco cuál es el caso que más impacto ha tenido sobre la teoría de impracticability o impracticabilidad en Estados Unidos, que para mí es un caso muy diciente porque tal vez desde el punto de vista de un abogado civilista, la reacción inmediata sería, uy, eso es inmediatamente fuerza mayor o eso es inmediatamente la imposibilidad de cumplir, y la reacción de la Corte Americana fue completamente opuesta. El caso se llama Transatlantic Financing Corp contra Estados Unidos. Es un caso de 1966, que es el caso seminal también en la teoría de la impracticabilidad. Y es bastante interesante, porque es una compañía de transporte que se había comprometido a hacer un transporte de trigo desde Estados Unidos hasta Irán. El contrato era un contrato de transporte estándar que no definía cuál era la ruta específica que tenía que tener el barco para llegar del punto A al punto B. Sin embargo, sí definía, y como es usual en los contratos de transporte por barco, un precio específico que, sin decirlo en el contrato, el transportista lo había calculado con base en la ruta que esperaba coger, que era la ruta usual, la cual obviamente implicaba la ruta más corta, que era lo que le ahorraba los costos, que era entrar a través del Mediterráneo y bajar por el canal del Suez hasta poder llegar a un puerto cercano. En el momento en el que tenía que cumplirse la obligación, Israel invadió Egipto y se cerró el canal del Suez. Entonces, en ese momento, el transportista no tenía cómo llegar a través de la ruta usual. Sin embargo, lo que hizo el transportista, y lo hizo antes de presentar la acción, fue bajar a través de, digamos, dándole toda la vuelta a África por la corte menciona el Cape of Good Hope en Sudáfrica y volver a subir para entregar los bienes, obviamente a destiempo y con un costo muchísimo mayor al que había previsto el transportista. La sentencia menciona que se añadieron más o menos 3.000 millas en el costo de transporte y que obviamente al final el transportista había perdido dinero. Frente a estas circunstancias, lo que hace el demandante es presentar una demanda de impracticabilidad. Entonces, ¿qué hace la Corte? Empieza a analizar cada uno de los elementos de impracticabilidad, que los vamos a ir analizando uno a uno, y con eso lo hacemos un poquito más didáctico. El primer elemento es si existía o no existía una contingencia. Pues en ese momento, entonces la Corte dice, vale, el hecho de que se haya cerrado el canal del Suez, que no una contingencia. El segundo es si la obligación de las partes, de esa parte, deviene o no
poco práctica. Y la Corte decide, digamos, no entrar en eso, porque es justo la discusión al final, si podía o no podía ejecutarse, pues podía ejecutarse, y para la muestra, que lo que tuvieron que hacer, pues simplemente darle la vuelta a África, aunque un poco más largo y más costoso. Entonces la Corte decide no entrar en ese tema y dice, vamos a entrar al siguiente punto fundamental, y es si ese riesgo de que ocurriera esa contingencia había sido de una u otra forma asignado a alguna de las partes en el contrato. Y ahí es donde desarrolla 3 elementos fundamentales para definir si ese riesgo estaba o no asignado en el contrato. El primero es, obviamente, si hay algún acuerdo sobre el tema, y si hay algún acuerdo sobre el tema, lo que va a hacer una Corte Americana en aplicar esta teoría, que es puro common law, es atenerse a las palabras exactas del contrato, tal y como ha leído las cláusulas de fuerza mayor que lo mencionaba Natalia antes, de una forma muy estricta y muy específica. Entonces, si hay un acuerdo en el contrato frente a la ruta, pues en ese sentido se hubiera podido definir que se había asignado el riesgo. El segundo tema, y muy parecido a lo que venía explicando la doctora Posada en términos de teoría de la imprevisión, y es si este hecho era previsible o no para la parte afectada, si era algo que tenía que tener en cuenta. En eso la parte dice como no quiero entrar, la Corte dice no quiero entrar a la elucubración sobre qué tan posible era que se cerrara el canal del Suez. Lo cierto es que para el momento en que haces el contrato ya existían tensiones políticas y que no era la primera vez que el canal del Suez se cerraba. Es como un punto que no es el determinante, pero lo tiene en contra del demandante. Pero el tercer punto, que para mí es el punto esencial de cómo aplicar la teoría de la impracticabilidad en Estados Unidos, o bajo el common law, digamos, es el punto de si una de las partes, y la parte demandando, tenía de alguna forma el control de poder prever o tenía mayor conocimiento para poder solventar la situación. Y ese es el punto que es crucial en el caso de Transatlantic Financing Corp contra Estados Unidos, porque lo que dice en últimas la Corte es, mira, tú eres una empresa transportista, te dedicas a esto, conoces las diferentes rutas, y si para ti en el era tan fundamental tener una ruta específica para el control de tus costos y demás, era una cosa que tenías que haber puesto en el contrato. Al final un poco es como la confianza en una parte sofisticada, y le dice, al tú tener mejor control y mejor conocimiento sobre las posibles rutas, realmente tu obligación no devino impráctica. La obligación era posible cumplirla, un poco más onerosa, sí, que te costó 3.000 millas más y que saliste perdiendo dinero, también, pero tú tenías mejor control sobre el tema, y en ese momento la Corte decide rechazar la demanda por impracticabilidad. Entonces es una lectura bastante restringida, que ahorita oyendo a la doctora Posada, al contrastarlo con lo que ocurre en el derecho civil, pareciera ser que en el derecho civil, desde el punto de vista de lo que tenemos escrito en la ley, quisiéramos ser más abiertos, quisiéramos darle como la posibilidad a las partes de que el juez efectivamente entre a restablecer el equilibrio del contrato, a reajustar los términos del contrato, y de pronto lo que la Corte hubiera podido hacer es, bueno, pues págale las 3.000 millas extra para poder restablecerlo. Sin embargo, lo que entiendo de la explicación de la doctora Posada es que en todo caso las Cortes, inclusive teniendo la disposición legal, han sido reticentes a lograr hacer ese reajuste, porque en últimas implica reescribir un poco la voluntad de las partes, o lo que las partes fallaron o no quisieron incluir en los términos del contrato. En ese sentido, parece ser que el resultado que tenemos tanto en derecho civil como en derecho común en términos prácticos es parecido, aunque la teoría, digamos, pareciera ser más amplia y más generosa en derecho civil. En términos de qué ocurre o qué hubiera ocurrido si la Corte sí hubiera decidido otorgar la teoría de la impracticabilidad en este caso, en eso también es diferente el resultado. En derecho común, el resultado de aplicar la impracticabilidad es el discharge de las obligaciones, que es prácticamente una forma de decir excepción del contrato no cumplido. Yo, si no estoy obligado a cumplir una obligación que sea impráctica para mí. Y la gran pregunta es qué pasa con la otra parte. En eso, las contratos
hablan mucho de los contratos que son divisibles y de los contratos que no son divisibles. Normalmente, digamos, lo podríamos hablar como de contratos bilaterales que tienen una obligación que es correlativa a la otra. Entonces, lo que dice el derecho común es, si una de las obligaciones es de vino y práctica, la obligación que le corresponde de vuelta también estaría excusada de cumplimiento, pero las demás obligaciones del contrato que no se relacionan con esa, sobreviven, no tienen por qué verse afectadas. Es como por eso es que hablan de los contratos divisibles, lo pueden dividir como en las diferentes franjas de lo que realmente es sustancial para esa obligación o sustancial para el objeto del contrato. Ahora, en el common law existen 3 tipos, digamos, de daños que normalmente se pueden recuperar. La regla general es poder recuperar lo que llaman expectation damages, que es poner al demandante en la situación en la que habría estado si el contrato se habría cumplido. La teoría de impracticabilidad en ningún momento genera la posibilidad de pedir expectation damages. El otro es restitution damages, que es un poquito la teoría de haber confiado en algo, de que algo iba a ocurrir, entonces tengo derecho a que me devuelvan a mi situación original. Es el reliance, es lo que llaman. En la teoría de la impracticabilidad sí hay la posibilidad de que si yo he hecho mi parte, si yo he cumplido mi parte y la otra parte logra que la corte determine que su obligación es impráctica, puedo pedir el restitution o la restitución de lo que yo he cumplido, y eso tiene como principio fundamental algo que cualquier abogado lo entendería, porque al final es como un común denominador que tenemos entre los dos sistemas, y es enriquecimiento injusto. Yo no quiero haber ejecutado algo en contra a cambio de que no me den nada y que la otra persona se haya enriquecido sin ningún motivo a mi costa. El restitution, digamos, parte de ese principio fundamental. Y digamos, el tercer elemento que se puede normalmente recobrar es el de reliance, que es un tema que tiene un poquito más de equity y no viene a caso con la teoría de la impracticabilidad. Eso frente a la impracticabilidad. En términos de las diferencias con derecho civil y derecho común, lo que vemos obviamente es en el resultado es diferente, pero sí es muy importante resaltar que, como decía la doctora Posada, tanto como entiendo en la teoría de la imprevisión, el resultado no es una compensación de daños, tampoco lo es el resultado en la teoría de la impracticabilidad bajo derecho común. En este caso, lo que se busca es casi que la terminación de las obligaciones correlativas. No se contempla de ninguna forma el reescribir la voluntad de las partes. Solo hay tal vez una excepción que es bastante estricta a cuándo se podría generar una renegociación que no está, o el reajuste no está en manos de la Corte, sino en manos de las partes. Y es lo que llaman una impracticabilidad parcial. Entonces, cuando se puede cumplir parte de la obligación y esa parte de la obligación es la parte sustancial, digamos que se entiende suplida o cumplida la obligación, y lo que resta puede ser sujeto a negociación. Pero hablan de la renegociación, digamos, inclusive la renegociación es para cumplir después, y hablan de la renegociación o el reajuste entre las partes. No hablan de la posibilidad de que el juez directamente entre a reajustar los términos contractuales. Conociendo un poco la aproximación que tienen las Cortes frente a esto, y lo estricta que es la lectura tanto de fuerza mayor como la teoría de la impracticabilidad, parece ser obviamente que sería poco probable que una Corte entrara a reescribir los términos contractuales para reequilibrar el equilibrio del contrato. Ahora, eso frente a impracticabilidad, y para no alargarnos y que podamos entrar al tema de las preguntas, que yo creo que hay muchas preguntas interesantes por lo que estaba viendo en el chat. Es interesante que hay modelos de cláusulas internacionales que, por ejemplo, ha publicado la CCI, que son las cláusulas de fuerza mayor y las cláusulas de hardship. Si uno ve los elementos que tiene el modelo de la cláusula de la CCI sobre hardship, o, por ejemplo, la definición de hardship que tiene
en casos de excesivamente onerosos que tienen los principios de UNIDROIT, coinciden con los elementos de la impracticabilidad que se han desarrollado en el derecho común. Son los mismos, son el hecho de que las partes hayan, digamos, determinado vía contrato a quién le correspondía el riesgo, si había alguna forma de que fuera previsible y si alguna persona de las partes tenía control o mejor conocimiento para poder aplicar. La diferencia obviamente es cómo las cortes han decidido aterrizar cada uno de esos elementos cuando hablan de impracticabilidad o cuando hablan de hardship, y que por ejemplo en el caso de tanto de la cláusula modelo como en el caso de los principios de UNIDROIT sí se considera posible la renegociación, cosa que la teoría de impracticabilidad de entrada no considera. Sobre tu pregunta frente, si digamos a un contrato sujeto a ley colombiana se podrían aplicar estas teorías, si es muy claro que la ley aplicable es la ley colombiana, no le vería yo cabida. Estaríamos obviamente bajo el régimen del Código de Comercio o el Código Civil que han explicado los otros panelistas, salvo obviamente que las partes hayan metido cláusulas como las que estamos hablando, en el caso en el cual obviamente abrieron la puerta para hacer un análisis de la cláusula desde el punto de vista de la intención de las partes, y ahí es donde se puede considerar cómo se han aplicado este tipo de cláusulas. En términos desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista internacional, en este caso, encontré algunos laudos en los que no aplican directamente la teoría de la impracticabilidad, pero aplican los principios de UNIDROIT, aplicando la cláusula de hardship, que como expliqué es un poquito diferente. Y también son bastante reticentes a tratar de reescribir la voluntad de las partes y reajustar el contrato. Un poco como que se lo dejan a la voluntad de las partes y dicen, si ya las partes estamos ante un tribunal es porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo y reajustar el contrato, ya lo que vamos a hacer es ver cómo terminamos el contrato y si hay alguna forma de compensar los daños en caso de que haya existido un elemento de impracticabilidad. Y con eso, para que podamos empezar las preguntas, los voy a dejar con eso. No sé, el tema de frustration of purpose lo puedo tocar muy tangencialmente, pero no es tan directamente aplicable. El caso, lo que pasa es que el caso seminal de frustration of purpose es bastante divertido porque es un caso en Inglaterra en el que habían hecho un arriendo para poder ver la coronación del rey. En 1920 y pico, pues antes de la reina Isabel. Entonces, en ese momento cuando habían hecho el contrato de arriendo era porque específicamente ese apartamento tenía un balcón que daba directamente a donde se podía ver la coronación. La coronación fue cancelada porque el rey estaba enfermo y fue pospuesta. La gran pregunta nació cuando se trató de ejecutar ese contrato sobre si, el contrato no era impráctico, o sea, técnicamente se podía todavía usar el apartamento en el día en el que había sido arrendado. Y la teoría de frustración del propósito del contrato o del objeto del contrato nace de ahí diciendo, pues, en últimas, el objeto o la razón por la cual las partes habían contratado era porque existía la coronación. Y se aplican exactamente los mismos elementos de la teoría de impracticabilidad, pero considerando que en vez de que si existe una contingencia cualquiera, es una contingencia que haya frustrado específicamente el objeto del contrato, y donde entra la discusión es sobre cuál era el objeto del contrato, el objeto sustancial y principal del contrato. Lo voy a dejar ahí por si acaso hay más preguntas sobre ese tema para que podamos entrar en otro tema, porque sé que estamos corticos de tiempo. Muchas gracias, Juliana, y a todos en general por las intervenciones. Creo que tenemos un panorama bastante completo de, digamos, la tradición de derecho civil y de derecho común frente a estas circunstancias extraordinarias. Lo que vamos a hacer ahora es, pues a pesar de la limitación de tiempo y agradeciéndoles la presencia a todos, no solamente a los panelistas, sino a todos los que decidieron participar en este webinar, nosotros como moderadores vamos a formular 2 preguntas que creemos que son de interés y recogen algo de la discusión que han planteado los panelistas, y vamos a formular luego 2 preguntas de la audiencia. Nos han llegado muchas preguntas de muchas partes, pero pues no alcanzamos a abordarlas todas lamentablemente. Pero la primera pregunta, y no sé quién quiera tomar primero la vocería, tiene que ver con el riesgo cambiario. Como saben, uno de los principales efectos del COVID-19, o eso incluso puede ser discutido,
ha sido la devaluación acelerada del peso frente al dólar. Esto ha planteado una discusión sobre si la teoría de la imprevisión, impracticability, incluso si un tema de fuerza mayor, deberían ser aplicadas estas teorías a los contratos pactados en dólares que deban pagarse en pesos. No sé si alguien quiera, ¿quién quiera empezar? Carolina, levantó la mano primero. Gracias. Lo que les quiero contar un poco es los antecedentes que encontré justamente para el tema de la imprevisión, porque el riesgo cambiario generalmente es uno de los riesgos asumidos y distribuidos en los contratos. Y una de las principales razones por las que se niega la teoría de la imprevisión es justamente porque se trata de uno de los riesgos asumidos. De hecho, en el laudo de Telebucaramanga, nuevamente de 2008, en el que se habla de que tiene que ser una excesiva onerosidad pérdida, uno de los planteamientos que se ponen de presente es un tema de dólar, y el tribunal considera que efectivamente el dólar implica, una variación en la tasa del dólar es un hecho imprevisible y lo califica como que daría lugar a la imprevisión. En ese caso no da lugar a la imprevisión, porque lo que el tribunal concluye es que Telebucaramanga, que es quien está demandando y quien está invocando la variación en el dólar como un hecho imprevisible, lo que pasó fue que recibió una ganancia y entonces en esa medida no probó la excesiva onerosidad, pero no es por razón de que la tasa de cambio no sea un hecho imprevisible. Lo mismo ocurre en los tribunales de RCN contra la Comisión Nacional de Televisión, si bien esos son bajo contratos estatales, pero en esos dos tribunales se consideró que efectivamente la modificación en la tasa de cambio podía constituir un hecho que abre paso a la teoría de la imprevisión en los laudos de RCN bajo la teoría de contratación estatal. Por contraposición a eso, un laudo de 12 de marzo de 2020, Zona Franca Argos contra ANIM, en el que se plantea la misma discusión, digo la misma, sobre el punto de la tasa de cambio, son unas inversiones que tienen que hacerse en dólares. El tribunal hace un análisis, tampoco considera que haya imprevisión como fundamento para un desequilibrio económico, y si bien no se mete profundamente en la teoría del dólar, porque lo que termina resolviendo es que se trataba de un riesgo asumido, sí hace el análisis y creo que el punto fundamental es hasta dónde ese alias asumido es normal o deja de ser normal, porque la variación del dólar y lo que se ha dicho jurisprudencialmente es que en países como Colombia o como los latinoamericanos, en donde hay una devaluación y nuestra moneda depende tanto del comportamiento de otras divisas, alegar que la variación en una tasa de cambio es un hecho imprevisible, pues no resulta razonable. Sin embargo, si esa devaluación supera el alias normal de lo que podría haber sido previsto y previsible por las partes, pues estaría abierta la puerta para considerar que eventualmente podría dar lugar a una imprevisión sobre la base, obviamente, de que sea pues un hecho que haya ocurrido con posterioridad a la celebración del contrato y con anterioridad a la fecha en la que se hace exigible la prestación. Doctor Solarte y después Natalia. Ya estoy habilitado, ¿cierto? No, digamos, suscribiría todo lo que ha señalado Carolina sobre el tema, tal vez simplemente para aportar que desde el punto de vista de la jurisprudencia civil, la última sentencia, digamos, que entra con alguna profundidad en el tema de imprevisión contractual, trata el tema específico de la devaluación monetaria. Es una sentencia de 31 de julio de 2014 con ponencia Margarita Cabello. Ese caso tenía que ver con una importación de unos equipos para una electrificadora en Santander y el contrato se pactó en pesos y se señaló que, digamos, la moneda, digamos, era un tema específico que tenía que ser en pesos, así venían los pliegos de condiciones. Y después el contratista que tenía que importar unos equipos desde Argentina vio pues con el incremento del valor del dólar frente al peso colombiano pues que salía muy oneroso
el cumplimiento de la prestación. Además, se cumplió el contrato y después demandó la revisión contractual. Entonces, digamos, los juzgados sacaron el tema negando la revisión contractual por el hecho de que era un contrato ya cumplido. Pero respecto de si la devaluación monetaria puede implicar, digamos, un supuesto extraordinario, imprevisto, imprevisible que dé lugar a la revisión, la Corte alude a que en ese caso el tema de la distribución de riesgos claramente, digamos, asignaba, pactado por las partes, el riesgo de la moneda al contratista y que él fue, digamos, el que tomó ese riesgo por la forma como fue estipulado el contrato. Pero estoy de acuerdo con Carolina en que pues habría que, en el tema de distribución de riesgos, todos lo sabemos, pues son los riesgos normales, ya un riesgo extraordinario que se salga de lo que sea previsible, pues puede salirse de esa, de esa regla de asignación de riesgos y sí entrar en el campo de la imprevisión. Una devaluación de la moneda que supere, digamos, en unos porcentajes a lo que históricamente se genera podría dar lugar a la revisión. Ahora, entiendo, yo no soy economista, pero entiendo por lo que leo en la prensa que el incremento del peso frente al dólar en el último tiempo, más que al tema del COVID-19, se ha debido pues, al tema del precio del petróleo y a la falta de acuerdo en la OPEP sobre las cuotas, etcétera, etcétera, las tensiones entre Estados Unidos, China, Rusia, Arabia, etcétera. Entonces, parecería que esa misma circunstancia de que el tema del incremento de los precios empezó incluso antes de la pandemia, podía dar lugar al fracaso de esa pretensión. Y hago una cuñita ya que estoy en el uso de la palabra, me tomo 2 minutos para decir que frente al tema de la imprevisión contractual, a mí me parece muy importante destacar ese enfoque que viene desde la sentencia de la Corte del año 2012, en el sentido de señalar que los primeros llamados a renegociar las condiciones del contrato que se vuelve excesivamente oneroso para una de las partes, pues son las partes mismas. Al juez le queda muy complicado, como tal vez decía Juliana o Natalia, no recuerdo, una de las dos señalaba que los jueces no son dados a meterse, digamos, en la reelaboración de los términos contractuales porque es asunto muy delicado. Y allí creo yo que es interesante hacer un planteamiento y es, el contrato pues es un acuerdo de colaboración, es un acuerdo de cooperación. Hoy en día los deberes de solidaridad y de cooperación pues entran en nuestro lenguaje común y particularmente yo pensaría que la buena fe en la ejecución del contrato podría ser el fundamento para la existencia de un deber contractual secundario de comportamiento de renegociar el contrato en caso de desequilibrio. Y ese, digamos, es un planteamiento que incluso hizo Adriana Polidoro en una tesis de maestría en la Universidad de los Andes, fue publicada en la revista de Derecho de la Universidad de los Andes hace unos años, en el sentido de que frente a, digamos, a las alternativas que existen, si bien puede no haberse pactado la cláusula de revisión, el hardship, la buena fe contractual sí puede involucrar en el contrato como deber secundario el deber de renegociar los términos de un contrato que se vuelve excesivamente oneroso. Y eso llevaría a que, en caso de rechazo injustificado de una de las dos partes a esa renegociación, eso podría ser un incumplimiento contractual del deber secundario de renegociar que podría conducir a una indemnización de perjuicios, que sería, digamos, otro camino eventualmente para explorar. Con eso cierro también esta intervención. Muchas gracias. Ahora, Natalia, ya te habilito. Ya. Gracias, Nicolás. Un poco sobre la línea de lo que dijeron Arturo y Carolina respecto de la devaluación. Quisiera como ahora ponerlo en perspectiva desde los conflictos inversionistas a Estado. ¿Qué consecuencias puede llegar a haber con las medidas que han tomado los estados precisamente con esto y con la devaluación del peso colombiano frente al dólar? Vemos que esto ya pasó hace un tiempo con la crisis económica del 2001 en Argentina. Argentina tomó la medida de especificación de sus contratos, sobre todo contratos que había suscrito con entidades prestadoras de servicios públicos, que inicialmente estaban sobre la base de dólares, lo especificó con ocasión de la crisis argentina que ellos vivieron, crisis económica. Esto dio lugar a la gran mayoría de arbitrajes internacionales que comenzaron en América Latina y razón por la cual Argentina pues recibió tantas demandas. La mayoría de los tribunales que tuvo que resolver
las medidas, las reclamaciones de los inversionistas extranjeros en contra de Argentina por las medidas de especificación determinaría incumplido los tratados internacionales de garantizar obligaciones de principalmente tratamiento justo y equitativo por haber implementado estas medidas. Pero ¿cómo llegaron allá? Argentina, evidentemente los inversionistas alegaron pues incumplimiento por parte del Estado. Argentina presentó la defensa de estado de emergencia, que si lo ponemos en este momento en la situación actual, todos los estados, la gran mayoría de estados o de países, ha invocado el estado de emergencia para implementar medidas relacionadas con el COVID. Más allá de que el tema de la devaluación sea consecuencia del COVID o del tema de la caída en los precios del petróleo. Lo que determinaron la gran mayoría de los tribunales en los casos argentinos fue que para que se pudiera declarar o eximir de responsabilidad al Estado con base en la defensa de estado de emergencia, 4 requisitos se deberían cumplir. En primer lugar, que la medida implementada tendría que tener una temporalidad, es decir, no debería ser permanente en el tiempo. Desafortunadamente, Argentina, después de que se terminó la crisis, seguía implementando las medidas de especificación. Otro de los requisitos que establecieron los tribunales en general, estoy hablando pues de los casos de Sempra contra Argentina, Vivendi contra Argentina, Total contra Argentina, de nuevo, en su mayoría casos relacionados con las empresas prestadoras de servicios públicos, era que las restricciones impuestas por el Estado deberían poner una tabla de salvación para los inversionistas de soluciones que no implicaran conculcar derechos esenciales adquiridos. El tercer requisito es que la medida debería ser razonable. Y ese concepto de razonabilidad lo ligaron los tribunales al de temporabilidad. Es decir, que el requisito o la medida debería ser razonable en la medida en que fuera temporal. Porque si se extendía en el tiempo y terminaba siendo ligeramente indefinida, ya dejaba de ser razonable. Y el último requisito que determinaron los tribunales es que la medida no deberían ser tomadas unilateralmente, sino a partir de un acuerdo entre el Estado y el inversionista. Desafortunadamente, Argentina no cumplió con ninguno de estos requisitos y esa fue la razón por la cual la gran mayoría de los laudos fueron emitidos en contra de Argentina y la defensa de estado de emergencia fue rechazada por los tribunales. Digo esto porque es algo que creo que vamos a ver a futuro y quizás en un futuro mediano respecto de las medidas que ha tomado el Estado colombiano y en general el resto de los estados en relación con el coronavirus. Y me anticipo a que va a haber demandas de arbitraje, de inversión, que van a recaer sobre estas medidas. Quizás los tribunales vayan a cambiar su opinión, quizás vayan a ser un poco más laxos en los requisitos, pero es algo a tener en cuenta a futuro y que creo que vale la pena que empecemos a explorar. Muchas gracias, Natalia. No sé, sí, perfecto. Gracias, Julio. Muchas gracias, Natalia. De hecho, en efecto, recientemente una serie de inversionistas peruanos, tenemos entendido, ya notificaron, hicieron saber por lo menos al Estado su intención de posiblemente llevar una serie de demandas de inversión en contra de ese Estado por contratos de concesión de vías. Pero pasando a la segunda pregunta que les teníamos. Sí, puedo interrumpir sobre eso rápidamente, ya antes de que cambiemos del tema de arbitraje e inversión. Por supuesto. Vale. Justo sobre lo que acabas de decir, y la semana pasada publicamos nosotros un super short notice sobre el tema. Aquí además creo yo que en el caso de coronavirus no vamos a estar solo hablando de estados de necesidad y estados de emergencia, sino que como se trata de un tema de salud, el ejercicio de poderes de policía o police powers también va a ser, digamos, una de las, aunque siempre es normalmente la defensa por estrategia la más importante que puede presentar un Estado, en este tipo de cosas, en este tipo, digamos, de situaciones de salud es donde más claro se puede ver que es el Estado tratando de hacer lo mejor por el bien común y por el estado de salud de
del bien común. Ahora, los poderes de policía tienen exactamente los mismos requisitos en cuanto a debido proceso, aunque ejerzas los temporales en Perú, y es que las medidas de Perú en los contratos de concesión de vías es que están suspendiendo indefinidamente el pago de digamos, de cualquier particular que transite en la vía sin que tengan necesariamente una relación con el COVID o con digamos, o con la forma de prevenir que se esparza el COVID. Entonces están cuestionando es la razón por la cual se están haciendo esas medidas, lo cual, digamos, yo creo que dependerá mucho de ver exactamente qué fue lo que ocurrió en ese caso. Y también entiendo que creo que es lo importante porque es algo que recupero, digamos, como un denominador de todo lo que nosotros hemos hablado, es que esos contratos de concesión en particular tenían una cláusula de estabilidad frente al cobro de los peajes que es muy, muy estricta. Entonces, nuevamente parece haber que ha habido como una allocation of risk, una asignación del riesgo en ese sentido, que hay que ver cuáles podrían ser las excepciones bajo el derecho internacional público y bajo el tratado que se está invocando. De acuerdo, muchísimas gracias por la aclaración. Quisiéramos proceder con una segunda pregunta antes de abrir a lo del público para nuestros, tanto en el derecho colombiano como en el derecho común existe una serie de figuras para el reajuste del contrato. En el derecho colombiano, particularmente el artículo 868, establece, por ejemplo, que se reajustará el contrato según indique la equidad. La pregunta que quisiéramos formularles es si un tribunal arbitral podría ordenar el reajuste de un contrato o si por el contrario este es un asunto que desborda el ámbito de su competencia, considerando por supuesto que la cláusula arbitral no tenga una disposición expresa sobre este asunto. El doctor Solarte ya había adelantado un poco este tema, pero nos gustaría si los panelistas pueden darnos su impresión sobre este particular. Parece que el temor que existe respecto del 868 del reajuste que la equidad aconseje, que establece el artículo que hemos comentado, pues eventualmente puede considerarse que choca con las reglas de arbitraje que indican que si pues el arbitraje es en derecho, no pueden los árbitros fallar en equidad o en conciencia, porque eso haría incurrir, digamos, en un vicio que generaría la nulidad o la anulación del laudo. Sin embargo, yo creo que una cosa es decidir un asunto en equidad y otra cosa es utilizar la equidad como instrumento de juzgamiento y de decisión cuando la norma legal lo permite. Por ejemplo, en Colombia, también para nuestros participantes extranjeros, existen en materia de terminación del contrato de agencia mercantil una serie de prestaciones que debe el empresario a la gente cuando se ha dado lugar a la terminación del contrato, particularmente si es sin justa causa, etcétera, y una de esas indemnizaciones se denomina la indemnización equitativa, y es que el juez puede, aplicando un criterio de equidad, establecer una indemnización dependiendo de el incremento de las ventas y el mercado que la gente haya generado en favor del empresario. O existe, por ejemplo, la posibilidad de acudir a la equidad en materia de liquidación de perjuicios cuando probado el daño no ha sido factible establecer la cuantía a pesar del esfuerzo probatorio del actor. Y esto, que es una regla jurisprudencial colombiana, existe igualmente en el Perú como una norma legal, la posibilidad de que el juez vía equidad determine la cuantía de la indemnización cuando ha sido de difícil prueba la cuantía del daño. El daño está probado, pero la cuantía ha sido difícil. Yo creo que en este caso pasa algo parecido, no es que el juez esté fallando en equidad o en conciencia, sino que el juez está fallando en derecho, solamente que para la determinación de uno de los extremos del litigio debe usar la equidad como criterio de valoración. Juliana. Yo estoy de acuerdo con el doctor Solarte. No, además creo que aquí hay que hacer un análisis de ley aplicable. Desde mi punto de vista, lo que estamos viendo acá, tanto el 868 como las teorías de impracticabilidad o imprevisión,
son elementos sustanciales que están incluidos como derechos sustanciales de las partes, que si las partes deciden acordar la ley con aplicación de esos remedios sustanciales que van incluidos dentro de esto, dentro de esa ley general que decidieron aplicar al contrato. Entonces, aunque la cláusula arbitral específicamente no diga, desde mi punto de vista, tendríamos que ver específicamente que diga, pero aunque la cláusula arbitral no diga específicamente que el tribunal tiene la capacidad o la autoridad o la competencia o que está dentro de su jurisdicción aplicar un reajuste de contrato, creo que entraríamos en la discusión sobre si el reajuste realmente es un ejercicio de la jurisdicción del tribunal o simplemente es un ejercicio de un derecho sustancial que está consagrado en la ley que las partes hayan acordado. Sí, obviamente hay un acuerdo sobre ley sustancial. Perfecto, muchas gracias. Doctora Carolina, usted creo que también tenía una intervención. Sí, pero fundamentalmente lo mismo que dicen Juliana y Arturo, creo que es que aquí es la propia ley la que le impone al juez proceder como debe proceder. Luego, la prueba de que estaría fallando en derecho es que está aplicando el artículo 868, que es el que le impone la consecuencia de tener que revisarlo en equidad, si fuera a ser. Perfecto. Entonces, Nico, yo creo que con esto ya podríamos pasar a un par de preguntas del público y con eso daríamos cierre. Listo, gracias. Yo les ofrezco disculpas a todos los que no podamos seleccionar las preguntas, pero es que recibimos un montón y solamente tenemos muy poco tiempo para hacer preguntas. Pero fundamentalmente, la primera que queríamos hacerles, bueno, que en realidad les formula Juan Orjuela, no sé quién quiere empezar, el que pida la palabra puede empezar respondiendo, y tiene que ver de pronto un poco con si las normas sobre fuerza mayor o imprevisión son imperativas, creo yo que apunta la pregunta, pero más allá de interpretarla, pregunta Juan que si sería válida una estipulación contractual que excluya de forma general las pandemias como hechos constitutivos de fuerza mayor o de caso fortuito. No sé si alguno de ustedes quien quiera empezar. Ahí, bien. Carolina. Hola. Sí, un poco en línea con lo que les contaba cuando les hablaba de la imprevisión. En el caso colombiano particularmente, las reglas de asunción de riesgos son dispositivas. Las partes pueden asumir los riesgos que crean que deben o están en capacidad de asumir, e incluso pueden hacerse responsables de la fuerza mayor y el caso fortuito. Si la pandemia es una fuerza mayor, como parecería que lo es, y yo me puedo hacer responsable de la fuerza mayor, por supuesto que podría hacerme responsable. Si conviene o no conviene, ese es otro tema. Y de hecho, pues las aseguradoras se hacen cargo de las pandemias. Si hay pólizas que la cubren. Leí la semana pasada tal vez un artículo en el que Wimbledon estuvo pagando 5 años una póliza de seguro que le cubriera la cancelación por pandemia. Pagó cerca de $30 millones de primas en los últimos 5 años y va a recibir una indemnización por 140 millones porque estaba cubierto con la póliza de seguros. Posiblemente a partir de la fecha las aseguradoras van a dejar de cubrir, no porque sea imposible hacerlo, sino porque pues no es negocio. Ya se dieron cuenta que las pandemias ocurren. En cuanto a si la norma de imprevisión es de orden público, nuevamente vuelvo al tema del laudo de Sochagota, en la que los árbitros expresamente hacen referencia a que no se trata de una norma de orden público y que por lo tanto es renunciable, con los límites de toda renuncia, y es que no implique condonación de dolor futuro y que no sea una cláusula abusiva impuesta por la parte dominante o en un contrato de adhesión. Pero el trasfondo nuevamente es el mismo, y es: yo renuncio a pedir una imprevisión, una revisión, porque estoy asumiendo todos los riesgos propios del contrato, circunstancia que a la luz del Código Civil creo que es perfectamente posible. Natalia y después Juliana. Gracias. Gracias, Nicolás. Creo que, de acuerdo, igual que en el derecho colombiano, si lo vemos desde la perspectiva del derecho anglosajón, también es perfectamente posible excluir el tema de las pandemias y enfermedades, más teniendo en cuenta que las cortes únicamente se limitan a lo que han establecido las partes. Es decir, si la cláusula dice que tales circunstancias son las únicamente que son admisibles como
como constitutivas de fuerza mayor, pues no hay mucho que pensar. Y más si estamos hablando de una de las cláusulas tipo taxativas, que son excluyentes, porque si el contrato llega a tener una cláusula que contenga una frase final un poco ambigua que diga cualquier otra circunstancia que esté ajena del control de las partes, puede llegar a ser un poco más difícil y de nuevo ahí las cortes tendrían que entrar a analizar la voluntad de las partes en su momento. Pero efectivamente sí se podría hacer si son cláusulas taxativas. Gracias. Y Juli. Sí, añadiendo a lo que dice Natalia lo que ya también explicó Carolina, acuérdense que el primer elemento de todas estas cláusulas es que las partes no hayan decidido asignar el riesgo de una u otra forma. Si hay una cláusula que específicamente lo excluye o lo incluye, es porque las partes han decidido asignar el riesgo de alguna u otra forma, por lo menos desde el punto de vista de la interpretación que hacen las cortes americanas en puro derecho común. Entonces, tan no es imperativo que el primer análisis que hace la Corte es a ver qué fue lo que pactaron las partes y de ahí para adelante decido cómo aplico lo que, digamos, la falta, el vacío que crearon las partes o lo que las partes decidieron acordar, cómo lo interpreto, que como decía Natalia, en el caso de derecho común es bastante estricto. El doctor Solarte está en mute todavía. Quisiera agregar simplemente una cosa y es que en este caso complejo de lo que estamos viviendo, que hablamos en general del COVID-19, pues habría que mirar exactamente cuál es el hecho que motiva la imposibilidad de cumplimiento, hablando de caso fortuito. Entonces, porque la imposibilidad, una cosa es el COVID-19, la pandemia que tiene esa denominación y que está siendo combatida, otra cosa es el decreto de emergencia económica o sanitaria, otra cosa es la norma de policía que impide salir del lugar de habitación, otra cosa es el cierre de fronteras, otra cosa es la imposibilidad de que el vuelo llegue. Entonces me parece a mí que en este caso hay que ser como muy cuidadoso en el análisis de qué es lo que motiva la imposibilidad de cumplimiento. Si, por ejemplo, un deudor de una obligación no puede salir de su casa por la restricción que se presenta, digamos, en las ciudades de la cuarentena y su prestación consiste en desplazarse a otro lugar para ejecutar una obra, pues la imposibilidad de cumplimiento se deriva de la restricción domiciliaria, no se deriva de la pandemia. Lo que tendría que probar es la orden de restricción domiciliaria y esa relación de causa-efecto que tendría esa restricción con su imposibilidad de cumplimiento. Entonces, creo que en eso, partiendo de la base, como lo dicen mis colegas, de que son temas que son susceptibles de estipulación, y creo que es perfectamente válido en autonomía que se asuma un determinado caso fortuito, como ya se señaló, habría que mirar exactamente qué fue lo que se asumió y mirar esa relación con la imposibilidad de cumplimiento. Muchísimas gracias. Y la última pregunta del público la formula Carlos Tamayo y está dirigida para todos. ¿Consideran que el arbitraje de emergencia podría ser una figura útil para facilitar la aplicación de la teoría de la imprevisión en contratos mercantiles? También invitamos a los panelistas a que no se limiten a la teoría de la imprevisión, sino a las distintas figuras que hemos tratado a lo largo de este evento. ¿Alguien quisiera comenzar? Carolina. Yo tengo muchas dudas y les va a parecer curioso que haya tomado la palabra si no estoy segura de la respuesta, pero es que quisiera plantear una contrapregunta en relación con lo mismo, no sin contestar antes, y es, creo que efectivamente para el problema de la revisión y de qué ocurre mientras se presenta la circunstancia extraordinaria, imprevista, imprevisible y se resuelve, tiene que haber alguna solución. Me inclino un poco por el tema de las medidas cautelares innominadas, que ya lo tenemos regulado más que por el tema del arbitraje de emergencia, porque esto no es tema de esta discusión, me parece una discusión muy bonita, que no hace parte de la fuerza mayor ni de la teoría de la imprevisión, pero sí creo que es que dado nuestro sistema
constitucional del arbitraje, el arbitraje de emergencia, pues genera una serie de complicaciones adicionales y a la larga lo que creo que haría, si bien me parece que es una figura que nos serviría dentro de emergencia, sería decretar la medida cautelar innominada que bien podría decretar el mismo tribunal arbitral. Anteriormente había una discusión sobre cuándo era el momento a partir del cual el tribunal podía decretar las medidas cautelares y si era el momento de asumir competencia en la primera audiencia de trámite, pues de alguna manera eso justificaría que el árbitro de emergencia pudiera hacerlo antes. Pero hoy en día, que está, creo que zanjada la discusión de que los árbitros pueden declarar medidas cautelares desde el mismo momento en que son, desde que se instalan, pues creo que agregarle el árbitro de emergencia para este fin únicamente sería como agregar un ingrediente más en la complejidad del asunto que podría ser suplido por los propios árbitros. Sí creo que el fundamento que es decretar una medida cautelar innominada, que sería lo que haría el árbitro de emergencia mediante una orden innominada también, sería muy útil, pero no sé si resulte conveniente la figura del árbitro de emergencia. Y por eso quería como tomar la palabra antes, simplemente para que Arturo, Natalia, Juliana nos comenten, y sobre todo Natalia y Juliana, donde sí hay árbitro de emergencia claramente establecido y usual, nos cuenten qué opinan de ese tema. Perfecto. Juliana. Gracias. Mira, desde el punto de vista de arbitraje internacional, obviamente ya la mayoría de las reglas de instituciones de arbitraje incluyen una cláusula y unas reglas específicas de cómo deben aplicarse los árbitros de emergencia. Por ejemplo, en el caso de la CCI, el primer caveat es que solo aplica para contratos que sean, o cláusulas arbitrales que se hayan celebrado posterior al 2012. Entonces, si tenemos un contrato que sea anterior a eso, ya sería lo primero en descartarlo. Pero lo segundo, a mí he tenido la oportunidad de utilizarlo, a mí me parece que es una figura que es útil y en circunstancias como estas suena en teoría perfecta, porque parece ser que efectivamente vas a poder lograr tener una decisión sobre cómo reaccionar frente a un contrato en circunstancias excepcionales como la siguiente, como la que está ocurriendo, pero la forma en la que se ha desarrollado la verdadera aplicabilidad de las decisiones de los árbitros de emergencia genera dudas. En varias jurisdicciones, incluyendo jurisdicciones que son muy pro arbitraje como Francia e Inglaterra, hay dudas sobre cómo puedo coger la decisión del árbitro y llevarla y ejecutarla. Entonces, si las partes se ponen de acuerdo en que la circunstancia es tan excepcional que es preferible tener un tercero que rápidamente decida sobre la circunstancia excepcional y emita una decisión que no es final, tal vez es una forma fácil de hacerlo y acudir obviamente al árbitro de emergencia previendo que el contrato ya tenga una cláusula CCI o una cláusula, digamos, de reglas de arbitraje aplicables que prevean la posibilidad de tener un arbitraje de emergencia. Pero si te vas a enfrentar con esa decisión y va a quedar una decisión muy bonita en papel que no vas a poder luego ejecutar porque ha habido problemas de ejecución de algunas de esas decisiones, al final quedas un poco en las mismas y lo que hiciste fue en una circunstancia en la que tienes que seguramente estar ahorrando costos, incurrir en costos legales adicionales por una disputa que en todo caso se puede dar después. Entonces tendría que ser una circunstancia, si yo tuviera un cliente enfrente para recomendarle que usara el árbitro de emergencia, una circunstancia verdaderamente excepcional, como por ejemplo la ejecución de una carta de crédito, donde inevitablemente se va a ejecutar la carta de crédito y va a afectar toda la valoración financiera del cliente. En ese momento le diría, considera una medida de emergencia. Ahora, preferible y más rápido, creo yo, una medida de emergencia ante las cortes que estén disponibles para hacerlo. Antes que hacerlo entre un árbitro de emergencia que se demorará en su asignación, en su nominación y cuya ejecución o enforcement puede ser un poco cuestionado en algunas de las jurisdicciones, salvo que donde lo quieras ejecutar tengas plena seguridad que las cortes lo han favorecido. Las cortes americanas en términos de injunctions y de preliminary measures son bastante amplias y en circunstancias como estas, yo he estado tratando de seguir las noticias a ver si hay alguna relacionada con COVID y todavía no ha aparecido así, también porque la función de las cortes obviamente
ha reducido, muchas de las cortes han cerrado, otras están haciendo solo audiencias online, muchas otras ni siquiera están recibiendo nuevos casos, pero de existir la posibilidad de ir a una corte que pueda resolverlo, sería preferible. Ha tenido una experiencia diferente con el tema. Sigue, Natalia. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juliana y con lo que dice Carolina. Mi recomendación también sería que se fueran directamente a una corte y además también por el tema de los costos. Los costos que significa para el cliente. Llevar a cabo el procedimiento de nombrar un árbitro de emergencia involucra que se pongan todos los esfuerzos del representante legal del cliente en una cantidad de tiempo mucho más reducida que hace que los costos se eleven ostensiblemente. Entonces, solo por eso, yo también pensaría que sería más aconsejable. Más teniendo en cuenta que lo que uno se ahorra en términos de tiempo es esperar a que la Constitución, adelantarse a que el tribunal quede constituido, que a la larga en muchas circunstancias puede llegar a ser sí, demorado, pero de nuevo, ¿hasta qué punto va a ser financieramente eficiente para el cliente que tomen esa decisión si van a terminar igual pagando una suma por honorarios legales bastante más alta? Yo simplemente agregaría que también desde la óptica del derecho local y de la práctica local, las medidas cautelares innominadas pueden ser una alternativa. Sin embargo, desafortunadamente hoy vemos que estamos en una situación de suspensión de términos judiciales hasta el 26 de abril. Entonces, y no sabemos en adelante cómo va a continuar esa situación. Entonces, digamos, la posibilidad que tienen las partes de actuar llevaría pues necesariamente o a la notificación del evento de caso fortuito, fuerza mayor, de conformidad con la aplicación de la buena fe y los estándares internacionales, o la posibilidad de la renegociación entre las partes. Pero cabe una alternativa diferente que simplemente quiero plantear, y es que pues este es un tema general. Yo creo que el tema de la situación económica y la afectación que se va a dar a nivel contractual, pues por una parte va a afectar, digamos, grandes negocios de largo plazo que tendrán, digamos, sus mecanismos de solución de controversias, pero igualmente afecta pues al deudor de obligación dineraria con el banco común y corriente, afecta al arrendador y al arrendatario, afecta al microempresario, etcétera. Y en ese sentido me parece interesante exponerle al auditorio y a mis colegas la iniciativa alemana, que se dictó una ley el 27 de marzo, donde en Alemania se decretó una moratoria generalizada de obligaciones de personas naturales, consumidores y de microempresarios que tengan hasta 10 empleados y hasta un máximo de ingresos anuales de 2 millones de euros, para que ante la dificultad económica que les implica toda esta parálisis de la economía, puedan proponerle a su acreedor una moratoria hasta de 4 meses en el pago de la obligación, sin que eso implique una condonación de la deuda, sino un aplazamiento de los pagos más adelante. Y con esto, digamos, una ley expedida en Alemania que, digamos, modificó algunas disposiciones del Código Civil. Los microempresarios o los consumidores pueden solicitar esa moratoria por una sola vez, y se mira además si la moratoria puede afectar más al acreedor al deudor, y si lo afecta habría lugar a una renegociación o terminación del contrato. Entonces, eventualmente, la solución legislativa, y particularmente si estamos en una situación de emergencia económica que le permite al gobierno dictar normas con fuerza de ley, podría ser una alternativa para ese tipo de obligaciones que de pronto no tienen la posibilidad de acudir al árbitro de emergencia o acudir al proceso pues, de la medida cautelar innominada. Esa creo que puede ser una alternativa interesante para evaluar. Pues creo que con esto, salvo que alguien más quiera agregar algo, pues cerramos el webinar de hoy. Les agradecemos nuevamente a Juliana, Natalia, a Arturo y a Carolina por su presencia, por sus comentarios y por, digamos, todas las opiniones que nutren una discusión que hasta ahora está comenzando.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los presentes, a las más de 280 personas que participaron de distintas partes del mundo. Creo que esto ayuda mucho y es un gran aliciente de Colvia para seguir haciendo este tipo de iniciativas. Los invitamos, les vamos a enviar una breve encuesta para que respondan algunas preguntas para poder mejorar nuestros contenidos. La idea es seguir haciendo webinars, seguir haciendo iniciativas como por ejemplo la invitación al blog VIAP, que es un blog a nivel latinoamericano para que publiquen también sus opiniones y así podamos seguir contribuyendo en estos temas. No sé, Seba, si quiere agregar algo. Por último, solamente quisiera extenderle nuestro agradecimiento a Holland Knight, en particular a Alberto Zuleta y a Carolina López, que muy amablemente nos prestaron su cuenta para poder tener a todos los presentes que tenemos. Entonces yo creo que, sin más, agradecerles nuevamente a todos nuestros panelistas, a todos nuestros invitados, y este será el primero de una serie de webinars que estaremos anunciando por nuestras redes sociales y nuestra página web. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.